En esta lección te quiero hablar un poco sobre las diferencias entre libro de artista, cuaderno de artista, libro objeto, fanzine. Bueno, te voy a dar la clave. No existen diferencias. Todas las semanas, multitud de bibliotecarios, libreros, intentan catalogar o documentar libros de artista, fanzines, cuadernos de artista. Las etiquetas se diluyen. Una de las claves que utilizan para poder definir o clasificar es directamente ir al artista y preguntarle, ¿consideras esto un libro de artista? Y entonces se favorece este tipo de clasificación. El problema está cuando hay muchos artistas que no están vivos y no se les puede preguntar directamente. Entonces no se sabe si es un libro de artista o un libro objeto o un cuaderno de artista o incluso una publicación o un fanzine propio. Yo no soy muy fan de las etiquetas, ya te lo he contado en la anterior lección. Creo que las etiquetas a veces lo que nos sirven es para estar clasificados y eso ayuda mucho a compararnos con otros miembros, otros seres u otros objetos que forman parte de la misma categoría. Por lo tanto, yo te animo a que no te limites con respecto al tema de clasificar tu obra o clasificar tu libro, tu fanzine o tu objeto. Se cree que el primer libro de artista lo realizó Marcel Duchamp en 1934, es denominado La Caja Verde. Este era una especie de recopilación de obras que Duchamp había realizado en los años 10 y 20. No tenía una finalidad o una idea de voy a hacer un libro de artista, sino había una necesidad de crear algo, de producir algo. Esto estaría muy relacionado con lo que te he explicado de los niños y su necesidad de crear libremente y jugar. Lo que sí que me gusta de esta obra y en general de todos los libros de artista o cuadernos, incluso fanzines, es que funciona como una especie de exposición, un catálogo de exposición de la obra del artista que crea ese objeto. Un fanzine se trata de una publicación que realizamos en casa de forma artesanal, pero también como con elementos cotidianos, cortas, pegas, coses, fotocopias. Lo importante en un fanzine es denunciar, contar, expresar una idea. Da igual los medios que utilices para hacerlo, ya sea fotocopia, ya sea recortes, collage, ya sea trazos de tinta, no importa. En mi ciudad, en Madrid, hay una feria que se realiza todos los años, que son los libros mutantes, donde fanzineros de todas partes se reúnen y muestran y venden sus libros o fanzines. También muchos museos en Madrid recopilan y guardan fanzines, también entendiéndolos como obras de artista, como puede ser el Museo de Arte de Reina Sofía o el K2M de Móstoles. Los fanzineros no tienen muchos medios, simplemente utilizan papeles, recortes y cualquier material, pero sí que tienen ideas potentes que quieren trasladar y comunicar. No es tan importante el medio que utilizas para contar tu idea, pero sí la idea y cómo lo transmites a los demás. La ventaja de crear fanzines es que son lugares de expresión totalmente libre, donde puedes volcar tu mundo interior, tus ideas, tu conocimiento y sin ningún tipo de ataduras o censura o ningún tipo de limitación. Por otra parte están los cuadernos de artista. En este caso suelen ser libros de artista, pero que forman parte del proceso de experimentación o creación o están vinculados a un tema o a un objetivo. Suele ser una especie de narración del propio artista con respecto a sus investigaciones o reflexiones sobre un tema. No se puede catalogar porque muchos cuadernos de artista acaban convirtiéndose también en libros de artista. Y por otro lado, hay fanzines que también podrían ser considerados cuadernos de exploración o cuadernos de reflexión. Por eso te digo que te sientas libre a la hora de explorar y crear y que tomes de cada uno de estos cuadernos, libros objeto, lo que te sirva para dejar volar un poco tu imaginación. A continuación te voy a mostrar una serie de fanzines, libros de artista y cuadernos de artista para que un poco veamos cómo son y cómo funcionan. El primer fanzine, cómic, libro propio que te quiero mostrar es este libro japonés que está hecho con una tinta y con un papel como de estraza, muy barato. Está hecho con serigrafía, una tinta y es un libro sin palabras o un fanzine sin palabras, con un trazo muy expresivo, con solo un color, pero también jugando con la narrativa. La autora va combinando la viñeta con la ilustración a página completa para hablarnos de una historia. Lo que quiero que te fijes es la importancia de los materiales. Son materiales muy baratos, está cosido, es papel de estraza y es a una única tinta.
Quizá lo ha hecho en serigrafía para tener una edición con varias copias, pero es cierto que tiene un coste muy limitado, pero la idea, la historia que quiere transmitir está plasmada en este libro. El siguiente fanzine o libro de tirada limitada que te quiero mostrar es este ejemplar de Liz Stewart que trata sobre la vida salvaje de la Europa del Este. Ella establece como un pequeño cuaderno, también con un coste muy reducido, con un papel de calidad baja, pero con una buena impresión, con color, de los animales. Cada página es diferente, hay una distinta composición, está agrapado y lo que me gusta también es que es un libro sin palabras. Funciona como te he comentado antes, como una especie de catálogo o exposición de las ilustraciones de la autora. También lo que quiero que te fijes es que es muy importante ese trazo personal. En el ejemplo anterior hemos visto un trazo muy gestual, solo con un color. Aquí hay un dibujo mucho más detallado, donde se ve la personalidad del artista. Este es un fanzine desplegable, con pocas tintas, tipográfico también, y me gusta porque una parte es solo tipográfica, hay como un texto, pero por otro lado tenemos dibujos de animales con una tinta más neón y una combinación. Como te comentaba a lo largo de la lección, puedes utilizar los elementos que consideres oportunos. Puede ser algo de texto, tipográfico, muy gestual, o puede ser algo con mucho dibujo o combinación de ambos. Hay libertad creativa mientras expreses tu mundo interior, tus ideas o lo que consideres oportuno. También la importancia de jugar con los formatos. Hay libertad total, pues hacer algo muy pequeño, algo enorme, algo desplegable. Ir un poco jugando con las posibilidades que te da el papel o cualquier otro tipo de objeto. En cambio, este fanzine es mucho más artístico en el sentido de que se trata de distintos papeles que ni siquiera están grapados o cosidos, son impresiones con distintas técnicas. El papel tampoco es que sea muy fuerte, pero es bonito porque es una acumulación de trazos, pinceladas, color, gestualidad. Lo que quiero que te fijes o te des cuenta es que las posibilidades son infinitas y hay una libertad para expresar, para comunicar en tanto técnicas, formatos o ideas. Tiene mucha fuerza, es muy pictórico, incluso también estaría relacionado con lo que hemos hablado del libro de artista, ¿no? Hay mucha personalidad, podrían ser obras que se exhiben en una galería. También es interesante el juego entre distintos lenguajes dentro de un mismo fanzine o libro de artista. Algo muy pictórico de dibujo combinado con algo fotográfico o con fotocopias. Este pequeño fanzine lo encontré en la Feria de Libros Mutantes, me hizo mucha gracia, es muy pequeñito y aparte el soporte es un manual de instrucciones intervenido, aparece la firma del autor, la edición o el número de ejemplares. Es un manual de instrucciones de una marca de cristales y el artista lo que ha hecho es intervenir cada una de las páginas de forma manual, haciendo una especie de catálogo, exposición en formato libro, combinando trazos, colores y aprovechando el soporte de este pequeño manual o libro de instrucciones. Me gusta porque es totalmente libre, hay una especie de recopilación de técnicas. Me parece muy creativo en el sentido de que no hay una pretensión muy grande, no hay un ego, sino hay una experimentación, un juego y también hay una necesidad de conectar con el arte, ¿no? Con la emoción. Cualquier soporte es posible a la hora de expresar tus ideas. Si lo pensamos fríamente, aunque esto es un fanzine y es este soporte, quizá este fanzine está más cerca del libro de artista, porque es como simplemente un catálogo de obras. Obras abstractas donde se van jugando con la técnica y la composición. Geometrías, distintos tipos de técnicas, pinturas. Este libro de artista fue un regalo y me maravilló porque se llama Los pájaros y son toda una serie de fotografías en blanco y negro sobre pájaros. Distintas composiciones, la maquetación, los espacios también hace que respire mucho el libro y que quede como muy poético, melancólico incluso, sobre el viaje de diversos pájaros en distintas ciudades o entornos naturales. Me parece que funciona como un proyecto artístico, es un libro de artista con una temática marcada. Lo que quiero que te fijes es que cada uno de los proyectos o libros que te he enseñado son muy diferentes entre sí. Algunos emplean la fotografía, otros la tipografía, otros trazos, técnicas, otros están intervenidos, otros son fotocopias, algunos tienen hilo para unir las junturas de los libros, de las páginas, otros funcionan con grapas, incluso hay algunos que no tienen grapas ni hilo. Libertad total, tanto en técnica como en soporte, como en idea. Hay un universo de cada artista, cada creador, cada persona que lo ha hecho para materializar su proyecto o idea en algo físico que pueda mostrar a los demás. A continuación te voy a mostrar mis propios cuadernos, libros de artista o
soportes en los que comunico mis ideas. Este es un pequeño cuaderno que realicé cuando estuve en los campos de refugiados saharauis. Estuve allí conviviendo durante 15 días realizando ilustraciones. No me gusta clasificarlo, puede ser un libro de artista, un cuaderno de artista, también se expuso, pero es un poco también mi idea o reflexión con respecto a esta vivencia y a las personas que conocí allí, ¿no? Empleando distintas técnicas, distintos materiales y jugando con aquellas cosas que me llamaban la atención, los estampados de las telas, el color del paisaje, del campo de refugiados, el color o las tonalidades de la arena. Anotaciones personales mías, pero que se trasladan de alguna forma gráfica a un cuaderno que también puede funcionar como un cuaderno de artista, un libro objeto o incluso un fanzine de edición limitada. Este otro cuaderno que te quiero mostrar es un cuaderno que realicé durante mi época de estudiante en la Escuela de Arte número 10, cuando toda la clase nos fuimos de excursión a la Feria Internacional del Libro de Bolonia. Éramos estudiantes y queríamos conocer un poco cómo funcionaba el sector editorial, ver editoriales de todo el mundo y contactar con posibles editores o clientes para mostrar nuestro trabajo, aunque estábamos empezando. Compré un cuaderno en Italia y lo empleé como herramienta para crear este cuaderno. Hay alguna especie de anotación y lo que hice es dibujar a todas las personas, todos los compañeros que viajaron conmigo. Empleé una técnica de collage donde voy combinando distintas técnicas, pues recortes, papeles con texturas, colores más planos, acrílicos, y es un cuaderno de experimentación y de juego. Mi objetivo era hacer un cuaderno de retratos de la gente que me acompañó en ese viaje y experimentar con las técnicas. Luego también hicimos una exposición en la escuela y se mostraron todos estos proyectos y cuadernos. Bueno, podría funcionar, como te digo, como un cuaderno de artista o un libro objeto o un fanzine si decidiera venderlo, aunque está lleno de ilustraciones, sería como una obra única. El límite de este cuaderno son las páginas que tenía porque lo llené hasta el final. Este libro de artista lo realicé a partir de un viaje de exploración por los carnavales de Cerdeña y lo que intentaba captar era con mi cámara Polaroid fiestas, eventos donde todavía se combina mucho la tradición entre los monstruos, cultura popular, los disfraces. Intenté capturarlo con mi cámara porque en ese momento iba viajando, no llevaba mis pinturas y luego hice un proceso de recopilación, de selección de las fotos y de combinarlas un poco en este formato donde también añadí un poco de tinta. Como ves, el lenguaje fotográfico con el lenguaje pictórico también combinan y funcionan, y también en un soporte, en mi caso me encanta el formato acordeón, por eso juego mucho con él, donde voy integrando las fotos y voy jugando un poco con la composición. Me sirve un poco de memoria de ese viaje, también me sirve de recopilación de las personas, el vestuario, las tradiciones o lo que viví, pero también funciona como una obra expositiva o como una obra que puedo vender o que puedo, no sé, regalar o incluso colgar en mi pared. Cuando me presentaba te expliqué un poco el proyecto de las flores del aislamiento. Te quiero mostrar algunas de las aplicaciones de este proyecto que abordé todo tipo de formatos con distintos tipos de tamaño. Uno de ellos también fue el libro o cuaderno de artista, donde apliqué la técnica de la cianotipia para recopilar un poco esas plantas o flores del jardín de la Real Academia de España en Roma. También empleé collage para combinar distintos tamaños, distintas manchas, pinceladas. Funciona como una obra artística, pero también es una memoria de lo que viví. Y también en conjunto hay obra más grande de distintos tamaños que puede ser expuesta y también pueden ser expuestos los cuadernos, tanto colgados como en soporte horizontal o mesa. Lo que quiero es que tengas un poco en mente que hay una libertad creativa total a la hora de realizar tus libros de artista, libros objeto, cuadernos de investigación o cuadernos de artista, incluso fanzines. No te limites con el formato, no te limites con la técnica. No te limites con cómo se despliega, abre o cómo funciona. Hay libertad total para que te dejes crear, te permitas a ti mismo, juegues con tu crítico interior y experimentes un poco las posibilidades de estos formatos libres. En la siguiente lección te voy a explicar el método piedra, que es el método que yo utilizo cada vez que me enfrento a un proyecto o que tengo que generar ideas o inventar algo de cara a plantear una ilustración o un proyecto.